Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. 1:12. Amén. Amén. 1:12 dice la bendita palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, el tema de esta mañana que nosotros vamos a tratar es la defensa del Evangelio. Amén. La defensa del Evangelio. Y nos deja ver algo muy importante estos hermanos, que el apóstol Pablo, si usted analiza, siervo de Jesucristo, apartado para predicar el Evangelio. La mente de Dios, su objetivo para Pablo es apartarlo para el Evangelio. ¿Y qué significa apartarlo? Que era maestro en la iglesia de Antioquía y Dios lo apartó de ser maestro exclusivo para predicar el Evangelio. Entonces, cuando Dios aparta a alguien, es para algo exclusivo. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted sirve, usted viene a la iglesia y usted sirve, a lo mejor empieza a servir, barriendo las alfombras, acomodando algunas cositas, trayendo acá, llevando acá, y usted se involucra en todo. Está involucrado en barrer, limpiar, ayudar, cargar, traer, llevar. Está usted ahí involucrado de tantas cosas. Pero otra cosa es cuando ya es que Dios te aparta para algo exclusivo. Eso significa apartado. ¿Y por qué dice apartado? Porque el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo, a Bernabé y a Pablo, para lo que yo los encomendé. Entonces Dios es el que aparta. Y él por eso decía apartado. Estaba orando esta mañana y el Señor me decía: tú no te llamaste solo. Y yo me quedaba meditando en esa palabra. Decía el Señor, al decir tú no te llamaste solo, es como diciendo: hay cosas que yo voy a tener que arreglar. Y eso es lo bonito. Cuando tú sabes que Dios te llama y hay cosas donde tú no puedes, Él va a intervenir. ¿Por qué? Porque no te toca a ti, no te llamaste tú, te llamó Él. Y eso es estar apartado. Que Dios te aparta para algo específico y Él tiene el compromiso de estar contigo. Nos dijo Jesús a los discípulos: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y aquí estaré con ustedes. Esa palabra estaré con ustedes, nosotros la tomamos de una manera muy ligera. Ay, que Él está conmigo, así como si físicamente estuviera aquí aunque no lo veo. Pero jamás quiere decir eso, hermano. El significado ahí de y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es todo lo que ustedes decidan, todo lo que ustedes hagan con lograr este propósito. Yo estoy con ustedes, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Todo lo que hagas para hacer discípulos, todo lo que hagas para bautizarlos,
todo lo que hagas para enseñarles, yo estoy con ustedes. ¿Qué dice? Estoy con ustedes en ese trabajo. O sea, no es como que y el Señor estará conmigo, es como así, ahorita viene ahí el perro y me va a defender el Señor. No. Eso es lo mismo que quiso decir ahí, porque mira lo que dijo, el contexto. Bueno, es que es bien importante estudiar los contextos. Mi único dilema ahorita que tengo es que si no entendemos la palabra y no vivimos la palabra, no tiene sentido ser ministro o ser cristiano. Y ese es mi punto en este tiempo. Entonces, mire esto, hermano. Él dijo en el contexto, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué quiere decir? Yo los mando y hagan discípulos y todo, bautizando en nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero estoy con ustedes. Y eso es lo mismo cuando él dijo, les doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y destruir toda la obra del enemigo y nada les hará daño. Entonces ahí está dando esa autoridad. Pero finalmente dijo, lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa? Lo que decidan acá para lograr las cosas del reino está respaldado desde el cielo. Estoy con ustedes. Y se fue. ¿Cómo va a estar con nosotros y se fue? Ya entendemos. Estoy de acuerdo. Estoy con ustedes. Es como cuando tiene un problema la hermana Erika, hermana, estoy con usted. Ni vas, pero estoy con usted. Un teléfono, estoy con usted. Dijera la hermana, pero ¿dónde estás? Si estás lejos. Bueno, significa que estoy de acuerdo con usted, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos enseña ahí. Por eso el Señor nos habla de que todo el que tiene autoridad, la autoridad es responsable de hacer que funcionen las cosas como Dios quiere. Y cuando la autoridad toma esa responsabilidad y acciona, dice el Señor, estoy contigo. Eso es lo que quiere decir, estoy con ustedes. Entonces, muy diferente como se ha tomado. Que yo estoy con usted todos los días, es que Él está conmigo. Imagina si estoy de rebelde, dice el Señor, no creo. Si estoy aquí a tu lado, pero no estoy de acuerdo contigo, no estoy contigo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, nosotros vemos que Dios llama aparta al apóstol Pablo para lo que los encomendó y que era predicar el evangelio. Y nosotros vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, una vez que fue apartado exclusivamente para eso, él habla del evangelio, dónde llevó el evangelio, qué hizo con el evangelio, lo que ocasionó el evangelio, y siempre él está hablando del evangelio de una manera muy prioritaria, ¿verdad? Entonces llega un momento que si usted analiza, él empieza a defender el evangelio, empieza a exaltar al evangelio, empieza a declarar el evangelio de una manera en que él lo está cuidando. Si usted analiza, el apóstol Pablo cuida el evangelio hasta de él mismo, cuida del evangelio hasta de los ángeles, cuida del evangelio de todos aquellos que lo pueden corromper, porque él cuida el evangelio, porque él dice, es por medio del evangelio que la gente se salva, es por medio del evangelio que la gente es transformada. Entonces él cuida el evangelio y defiende el evangelio. Y eso es algo bien importante que nosotros entendamos, hermano. No solo debemos de cuidar el evangelio, sino debemos de defender el evangelio. Entonces aquí hay tres cosas. El evangelio que nos fue encomendado, dice el apóstol Pablo. O sea, quiere decir, Dios me aparta para predicar el evangelio. Él me encomienda, me confía el evangelio. Y ahora que me confió el evangelio, dice, ahora yo predico el evangelio. 2, cuido el evangelio. 3, defiendo el evangelio. Estoy puesto para la defensa. ¿Por qué? Porque a mí me lo confiaron. ¿Estamos entendiendo? Es algo tremendo. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? El hecho de que nosotros entendamos el evangelio y lo prediquemos es que el evangelio se nos confió. Ajá. Ahora, ya se nos confió, ¿qué hacemos con él? ¿Qué es el anhelo del Padre? Predicar el evangelio. Entonces nosotros lo predicamos. ¿Y qué nos hace el evangelista? Que predicamos el evangelio. Muy bien.
Lo predicamos a todo hombre, mujer, esclavo, escita, griego, judío, romano, mexicano. Y no solo eso, católico, testigo, protestante, quien sea necesita el evangelio. Hoy en día hay gente que dice es evangélico, pero no conocen el evangelio, por tanto es falso evangélico. Hoy en día dice, yo soy cristiano, pero sin Cristo, entonces un falso cristiano. Hoy en día la mayoría solamente se hablan palabras bonitas, pero aquí el evangelio es para todos. Todos predicamos el evangelio. Y luego dice, cuidamos el evangelio. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el evangelio para que el evangelio no sea corrompido. Y cuidamos el evangelio. Vemos al apóstol Pablo que cuida el evangelio de sí mismo, aun si un ángel del cielo o uno de nosotros o aún nosotros, hermano, cheque cuán persuadido estaba Pablo de que el evangelio era la palabra pura, el poder de Dios para salvar al que cree, al grado que él cuidaba el evangelio de sí mismo, de los ángeles y de cualquier otro. Él cuidaba el evangelio. Por el evangelio hasta en problemas se metía Pablo, por cuidarlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no se cuida el evangelio, vienen todos esos teólogos, sectas, a corromper el evangelio. Y donde hay un evangelio corrompido, hay perdición, no hay salvación, no hay transformación. Porque cuando ya está el evangelio corrompido, entonces se desvía la gente de Cristo. Cuando viene el evangelio mezclado con levadura, entonces, mis amados hermanos, no se salva nadie. Yo lo que decía, cuidar el evangelio. Y nosotros vemos, hermano, cómo él cuidaba el evangelio. Y después defendía el evangelio. Por eso dice aquí claramente, donde leímos, pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Estoy puesto para qué? Para la defensa del evangelio. Entonces quiere decir que en lo que es el evangelio, Pablo estaba no solo convencido, estaba persuadido. Yo no sé de usted cuánto el evangelio que usted ha escuchado, lo ha recibido, cuánto usted cree que es verdadero. Dos, cuánto estás persuadido que eso es así, especialmente cuando hablamos de que Jesucristo descendió al Hades, al infierno. ¿Por qué le digo esto? Porque uno puede creerlo y leerlo con las letras y dice, no, pues sí, eso dice la Biblia, pero muy dentro de ti dices, pero no me cabe que Jesús haya entrado al infierno. Escuche bien, por fuera usted lo oye, usted dice, no, pues eso sí es, y usted lo lee y dice, no, pues sí, sí es, pues aquí dice, no, pues sí, eso dice, lo cree, no, pues sí, amén, pero por dentro dice, pero no me cabe que haya ido al infierno. Eso es muy importante, distinguir entre tu corazón y tu razón, porque la razón puede estar convencido, pero en el corazón no estás persuadido que eso fue así. Y te digo una cosa, si no estás persuadido, entonces verdaderamente no lo crees, porque uno no puede creer algo del cual no estás persuadido, aunque lo estés leyendo, aunque digas, no, pues sí, no, pues sí, no hay de otra, pero por dentro, no, hermano, es que mire que Jesucristo bajó al infierno para que usted no vaya. ¿A poco bajó al infierno? Sí, está ahí. Y usted en su corazón dice, ¿de verdad? Sí, tú también escucha. Yo no sé, hermano, si les pasa eso, pero aquí la clave, hermano, usted no puede defender algo del cual no estás persuadido. Y aquí el apóstol Pablo dice, yo estoy puesto para defensa del evangelio, mis hermanos. Entonces quiere decir, defender el evangelio, hermano, no es que yo lo defiendo, no, hermano, defenderlo es que
usted tiene que tener un conocimiento amplio donde ninguna doctrina venga a corromperlo. Defender el evangelio es que usted lo cuida estudiando la palabra y combatiendo toda doctrina que venga a contradecir al evangelio, combatiendo toda filosofía que venga a contradecir el evangelio, combatiendo toda mitología que venga a contradecir el evangelio, combatiendo con toda fábula que venga a contradecir el evangelio, combatiendo todo judaizante o toda doctrina judaica, en contra del evangelio, defenderlo en contra de la ley, aún la ley y la circuncisión. Eso es defender el evangelio, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces nosotros vemos aquí lo que es el corazón precisamente de un evangelista. ¿Cómo era su corazón? Vamos a desglosar un poquito en el libro de Romanos. Capítulo 1:1, ahí declaramos lo que ya he dicho. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Entonces, ahí nos lo confirma, apartado. Y ya dijimos, lo apartó el Espíritu Santo en el día que estaban en la oración, la administración a Dios, y que el Espíritu Santo habló y dijo: apartame a Pablo y a Bernabé. Ahora escuche bien, ya fue apartado, pero mira algo muy bonito que debe de andar en el corazón del que predica el evangelio. Verso 9, ¿qué nos dice? Porque testígome Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. ¿Ok? Porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. ¿Sirvo en qué? En mi espíritu. Solamente, hermano, cuando usted y yo servimos en el espíritu, es cuando usted y yo no podemos quedarnos quietos. ¿Se acuerdan de Apolo? No dice el Espíritu Santo estaba con él. Es más, todavía ni el Espíritu Santo venía a él, porque ni conocía bien el camino, ni conocía si había un Espíritu Santo. Pero ¿qué tenía aquí? ¿Un espíritu qué? Fervoroso. Y servía a Dios con su espíritu fervoroso. Y aquí vemos al apóstol Pablo que dice claramente: sirvo a Dios en mi espíritu. Y él es testigo. Mi hermano, aquí lo importante de lo de los predicadores es que Dios dé testimonio de quién tú eres. Eso es bien importante, hermano. Que Él te dé el reconocimiento de quién tú eres. Y al grado, hermanos, que ¿qué decía el verso 16? Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué Pablo tenía que decir que el evangelio era como una vergüenza? Por una sencilla razón. Acuérdate que predicar el evangelio era algo tremendo, porque a la vez parecía que era contradecir a la ley. Era declarar que la ley ya estaba muerta, y era confrontar con el evangelio, que la salvación estaba en el evangelio. Entonces, hermano, la mención de muchos que dicen: no, ¿a poco ya más con creer eso ya tantos pecados se van a borrar? Sí. ¿Y a poco ese asesino si crees? Sí, si crees, sí también. Entonces él decía: no me avergüenzo. Y él estaba bien contento, porque en última instancia de quien tienes que defender el evangelio es de ti mismo primero. De ti mismo. ¿Por qué? Porque lo puedes tener y ya está guardado. No está cumpliendo el propósito del evangelio. O dos, al rato te viene la duda,
te viene la incredulidad y pobre evangelio. De nada te va a servir tenerlo ahí. Entonces, de uno mismo es quien tiene uno que defenderlo, de nuestra vergüenza, de nuestra cobardía y de nuestros miedos. ¿Por qué, hermano? Porque si el evangelio vino y me salvó, yo lo voy a predicar para que se salve a alguien, pero si soy cobarde, el evangelio ya tiene un obstáculo. Si me da vergüenza, el evangelio tiene un obstáculo. Y si tengo miedo, el evangelio tiene un obstáculo. Entonces, el evangelio no cumple propósito. Al menos lo cumple en mí, pero no lo cumplen aquellos. Entonces, defender el evangelio es lo que decía el apóstol Pablo. En nada estimo mi vida, con tal de que acabe pronto la carrera. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo? Que él para eso había sido apartado, para eso había sido puesto. Y por lo tanto él se esforzaba, ni que su propia vida, la estimación de su vida, la estimación de que, ay, no me vayan a pegar, no me vayan a palear, no me vayan a meter a la cárcel, ay, no. Cuando él defendió el evangelio, él dijo claramente, aún si uno de nosotros, y aún si por miedo nosotros le cambiamos a la palabra sea maldito, dice él. O sea, cheque, qué defensa él presentaba por el evangelio, que hasta él mismo se ponía bajo maldición si llegaba a cambiar esa verdad. Por eso hablamos, o más adelante hablaremos lo que es la verdad del evangelio. O ya lo hablamos, sí, ahorita me acordé. ¿Por qué? Es bien lindo conocer la verdad del evangelio, porque fuera de ahí todo es mentira, todo es artimaña, todo es manipulación, todo es engaño. Entonces el evangelio es lo único que es verdad. Entonces aquí vemos que él dice, aun si alguno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Cambiamos la verdad. 1, 2, vergüenza, temor, miedo, flojera, dejadez. O sea, tenemos que defender el evangelio, que todo eso no lo bloquee, no le haga frente y no lo neutralice y no se quede ahí atesorado, sino que fluya, especialmente si cuando uno ha sido apartado exclusivo para eso. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo defendía el evangelio? Porque mire lo que dice en el 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo que los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, el evangelio, hermano, es como una ley que se va a usar al final para juzgar los secretos de los hombres, pero conforme al evangelio. ¿Eso habla para los salvos? ¿Eso habla para los salvos o...? No, para los que lo rechazaron, porque está hablando anteriormente de aquellos que tienen la ley del razonamiento escrita en sus corazones. ¿Amén, hermanos? Ahora, Romanos 11:28. Que nos dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Entonces, ¿qué nosotros vemos, mis hermanos? Que, escuche bien, el evangelio provoca enemistad. Usted que ha predicado el evangelio, usted ha visto cómo nomás habla el evangelio y se empieza a poner la gente así, alterados. Pero diles que Cristo les ama, tan felices. Ajá. Diles que va a haber bendición, tan contentos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces el evangelio ocasiona ¿qué? Enemistad. Entonces, en Romanos 15:16,
para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿A qué se dedica el evangelista? A ministrar el evangelio. Bueno, nosotros dijimos, cuando hablando de Jesús, que Jesús predicaba otros temas, hablaba del reino, hablaba de muchas cosas, pero algo que él cuidaba de no desviarse era de predicar el evangelio, Jesucristo. Y cuando ya predicaba en un pueblo y se quedaba un día, 2 días, él se iba a otra ciudad porque era necesario predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo lo hacía igual. Entonces, la prioridad de un evangelista es ministrar el evangelio. Y por eso en 15:20 nos dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, ¿qué nosotros vemos ahí? Que su esfuerzo de él era predicar a donde no se había predicado el evangelio. Checa, ahí está cuidando el evangelio, y el evangelio dice, bueno, ¿para qué lo predicamos aquí si ya se lo saben? Sería solamente edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, el evangelio no se puede dar donde ya se conoce. Hay que darlo donde todavía ¿qué? No se conoce. Amén, mis hermanos. Es algo muy importante. Luego más adelante, el 1 Corintios 4:15 nos dice: porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Ahora entiende la importancia de cuidar el evangelio. Cuidar el evangelio, hermano, es como cuidar la semilla que va a traer la cosecha. Si dijimos que el evangelio es la semilla, cuidarla es cuidar la semilla, porque de ahí viene la cosecha. Cuidar la semilla porque de ahí viene los frutos. Y esa es la importancia de decir, ¿por qué tengo que cuidar el evangelio? Que no se mezcle, no se contamine. Porque algo que dice en el Antiguo Testamento: nunca siembres tu tierra con semillas mixtas. Entonces, si sembramos en un corazón el evangelio con otra semilla mixta, leudada, filosófica, pues la persona nunca va a nacer. Y si van a nacer chueco, dicen los hermanos. Amén. Entonces, el 9:12 nos dice, esto es cuidar el evangelio, hermanos. Dice: si otros participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahí vemos que él está cuidando el evangelio, que no tenga obstáculo el evangelio, cuidando el evangelio, porque es por el evangelio que son engendrados. Cuidando el evangelio, hermano, que no tenga obstáculo. Y mire cómo dije, hasta por encima de su vida. O sea, él cuidaba el evangelio por encima de sí mismo. El 15 dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. O sea, ¿qué quiere decir? No, espérate, el evangelio es más importante que mis derechos de ofrendas. El evangelio es más importante que mis derechos de que la iglesia me ayude con mi comida. Yo prefiero morirme si por aceptarles una ofrenda el evangelio no va a ser entendido, el evangelio no va a ser escuchado, el evangelio no va a ser recibido. Yo prefiero que no me den ofrenda. Ese es el corazón de Pablo, cuidando el evangelio de sí mismo, de sus derechos. Man, cuando no entendemos eso, usamos todo esto para sacar dinero a la gente. ¿Sí me entiendes, hermano? Ahí estamos viendo un siervo que cuida el evangelio de sí mismo. Y aunque el verso 14 dice: así también ordena el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio, pero yo de eso no me he aprovechado. ¿Qué quiere decir? Algunos toman esos versos como para aprovecharse, pero dice: no, yo no me he aprovechado de eso. ¿Por qué? Porque él está ¿qué? Cuidando el evangelio. Amén. ¿Qué dice el 9:23?
Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, que todo eso lo hacía por cuidar que el Evangelio. Pero también más adelante, más atrás, que decía 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Copartícipe de quién? Del Evangelio, hermano. Amén. Entonces, ahí vemos cómo Pablo tiene ese cuidado de que el Evangelio no tenga ningún obstáculo, ni por sus derechos, ni por sus prejuicios, porque cuando decimos sus prejuicios, hermano, es que él cuando se metía entre los judíos se comportaba como un judío, y no porque era necesario para su salvación, sino era necesario para que no hubiera un obstáculo que le impidiera predicar el Evangelio y que impidiera que la gente oyera el Evangelio. Algo que les explicaba un poquito anoche en el mensaje, cuando me salí, iba yo al culto en la mañana y terminaba el culto, y en la tarde iba yo a misa, y yo le decía al Señor, tú sabes que yo ya no creo en esto, pero si vine acá es para que de todos los que están aquí me digas a quién le voy a hablar. Y entonces digo, pero y para que no se vayan a ofender cuando suene el tililín, tililín, yo me hinco. Y yo me levantaba y sí, hermano, cuando ya que se salía el cura, párense, me paraba. Siéntese, me sentaba. Sonaba el tililín, tililín, me hincaba. Pero dentro de mí, Señor, solo estoy haciendo esto para que no vayan a sospechar, se vayan a ofender. Pero lo que yo quiero es que tú me reveles a quién le tengo que predicar acá. Entonces, con los católicos me estoy comportando como católico para ganarme a los católicos. Y me llevaba gente que al menos no te puedo decir que se convirtieron, porque pues yo todavía era nuevito y no sabía bien eso de la conversión, pero al menos sé que se les sembró la palabra. ¿Entienden? Eso es precisamente cuidar que el Evangelio no se estanque porque nosotros seamos perezosos, miedosos, prejuiciosos. Eso es muy importante. Entonces, es cuidar el Evangelio. Entonces, eso es algo muy importante entenderlo. Pero para esto, hermano, hay que entender lo que dice la palabra en 1 Corintios 9:16, que dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué está diciendo él? Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué quiere decir ay de mí si no anunciar el Evangelio? Tenía que dar cuenta, ¿no? Porque tenía que dar cuentas. Porque diría el Señor, a ver, ministerio, si ustedes sabían que ahí estaba la salvación, ¿por qué no corrieron? Pues porque estábamos pensando si era de Dios o no era de Dios. Ese es el primer secreto que nos va a juzgar Dios. Ay, Señor, lo que pasa es que me daba miedo. Ay de mí, dice Pablo. ¿Qué dice? Si no anunciare el Evangelio. Corintios 11, 2 Corintios 11. ¿Por qué tenía que defender el apóstol Pablo el Evangelio? ¿Y por qué nosotros tenemos que presentar defensa por el Evangelio? Dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, porque les celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran, y pienso que nadie ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los hemos demostrado. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que presentar defensa por el evangelio y cuidar el evangelio al grado de defenderlo? Porque aquí está hablando Cristo por si viene alguien y les anuncia a otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Entonces, está la palabra de verdad, que es el evangelio. Está el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y está Jesús la verdad. Entonces aquí, mira lo que Pablo está diciendo. En el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, del que les hemos predicado, o si recibe otro espíritu del que han recibido, otro evangelio, ¿por qué tenemos que cuidar el evangelio de verdad? ¿Por qué tenemos que conocer bien el evangelio? Porque el diablo también saca un disfraz, una imitación. Entonces nosotros por eso debemos de conocer bien el evangelio, estar persuadidos que esa es la verdad, para saberlo defenderlo, hermano, de los evangelios pervertidos, de los evangelios de error, de los evangelios de mentira, que viene por un espíritu mentiroso, religioso, y que refleja a un Cristo falso, no el de las Escrituras. Es por eso, hermano, cuidar el evangelio para defenderlo. Amén. Entonces, yendo a Gálatas, inmediatamente el apóstol Pablo habla de un problema. Dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué tenemos que conocer bien el evangelio? Para distinguir cuando lo están pervirtiendo, para distinguir cuando es falso, para distinguir cuando está torcido, para distinguir cuando lo han corrompido. Esa es la importancia de conocer la verdad del evangelio. Y dos, cuidarlo, que donde predicamos nadie nos lo pervierta o lo corrompa, y defenderlo contra todo eso. Dice: más si aún nosotros, ahí está el asunto, Pablo defiende el evangelio aún en contra de él, o un ángel del cielo, lo celestial, les anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo estaba bien persuadido que ese evangelio era la verdad, era la palabra verdadera del evangelio con la cual la gente se salva. Es el evangelio que le dio Cristo, no pertenece a ninguno de los hombres, no pertenece a ninguno de los seres celestiales, solamente a Cristo, y solamente ahí está la salvación de los hombres. Por lo tanto, él decía: hay que cuidarlo hasta de nosotros mismos, porque al rato podemos cambiar de emociones, sentimientos, y nosotros cambiamos el mensaje. Y ahí vemos algo muy importante, mis hermanos, de cómo el apóstol habla de la importancia de defender este evangelio. Y después explica por qué, 1:11. Más les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Ahí vemos nosotros eso, la importancia de por qué lo cuidaba y lo defendía. La razón, porque dice: ese no es según hombre, eso viene de Jesucristo.
Pero mire cómo era cuidarlo también. El apóstol Pablo, esa palabra cuidar. Dice aquí el 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y dice adelante el 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, por los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Amén? ¿Sabes qué quiere decir? Que aún en ese cuidado de preservar el evangelio, de cuidarlo, él venía a los que tenían reputación. Porque acuérdense que dice que él recibió el evangelio precisamente por revelación de Jesucristo. Entonces digo, no, espérate, déjame con los de reputación, los que anduvieron con él, los que cumplieron los requisitos, déjame ver, para asegurarme que no he corrido en vano, no sé que ande yo predicando y resulta que no es así. O para asegurarme, no sé que de aquí para adelante siga yo predicando así. Y escuche bien, ahí está. Entonces, el cuidado de averiguar, de conocer. Amén, mis hermanos. El 2.5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Aquí viene precisamente el no mezclarse. Él no se mezcló con los judíos precisamente para que no se fuera a dañar la verdad del evangelio. La verdad. Yo me acuerdo que alguien decía una ocasión, decía, ¿cómo tú ves, hermano? Dice, vinieron los bautistas y quieren que yo me pase con ellos para que yo ministre en una iglesia de los bautistas. ¿Cómo tú ves? Digo, pues estaría bien. Dice, ¿verdad que sí? Digo, sí, pero tendrías que renunciar a la gracia que Dios te dio. Y entonces me queda bien, ¿y cuál es la gracia que Dios me dio? La de restaurar vidas. Dice, sí, ya lo había yo visto. ¿Por qué? Porque es un siervo que te habla y estás en el suelo de rodillas llorando. No sé cómo le hacen esa gracia que Dios les dio. Te miran y nomás con verte te empiezan a hablar con la palabra. Nada de algo psicológico. Yo veo como que en la vida te ha ido mal. No. No, se van con la palabra. Y hermano, es una bonita gracia. Ya la quisiera tener yo. Pero Dios se los dio a ellos. Y le digo, y si tú te vas con los bautistas, tienes que renunciar a eso. Dice, no, me quedo con la gracia de Dios. Aquí quiere decir, muchas veces no se puede uno mezclar para no perder la gracia que Dios nos dio. Eso es algo muy importante, especialmente en el evangelio. Y mira cuánto defendía el evangelio el apóstol Pablo. Mira el 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No he deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Hombre! Le dio su reprendida a Pedro. Ahora, la pregunta, ¿por qué lo reprendió?
Pues es el apóstol. No, aquí no importa que sean apóstol, aquí lo que importa es el evangelio. La gente no se salva por el apóstol, se salva por la fe en el evangelio. Y ahí lo recitió, porque dice, con esta hipocresía de Pedro y todos esos judíos que andan con él, y todo, mira, hasta este que andaba conmigo ahora está peor ahí, ya también se contaminó, con esto no se salva nadie. Y ahí fue a defender el evangelio. Hay que defender el evangelio hasta de los apóstoles, aunque hayan andado con Cristo. Ay, no, pues que él es el apóstol, él sabe. Vas a decir, ay, no, es que es el pastor, él sabe, y es más, él me lo dio. No, ¿cómo le voy a decir algo? Me vaya a reprender. Te vaya a reprender el Señor. Estaba entendiendo, mira, Pablo no andaba ahí, hermanos. A veces nosotros vemos a la gente que anda ahí distorsionando el evangelio y no decimos nada. ¿Cierto? No, les quería decir, pero no les dije, ¿para qué no metemos problemas? Allá ellos y Dios. Dice el Señor, allá tú y yo. No ellos y yo. Tú y yo. Sí, ¿pero por qué? Porque tú viendo no hiciste nada. Ahí es donde empieza el problema con nosotros. Allá ellos y usted. No, tú y yo. Porque tú estás viendo la verdad. Debiste haber dicho algo. No, pero usted sabe, nosotros somos éticos. La ética. Es que él es el pastor, necesita ir otro pastor. Sí, necesita ir otro pastor, pero que haya con ese anhelo. El evangelio debe ser defendido hasta de los mismos apóstoles que hayan andado con Jesús. Amén. Hermano, ¿entendemos qué responsabilidad tenemos con el evangelio? No solo de que se nos haya confiado, sino de cuidarlo y defenderlo, mis hermanos. Eso es muy importante, hermanos. Pablo es impactante cómo fue de verdad transformado por el evangelio. Eso es lo que primero nosotros debemos de preguntar: ¿cuánto el evangelio me impacta? ¿Cuánto el evangelio me transforma? Gálatas 1, Filipenses 1, 27, mira lo que nos dice. Solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No solo hay que defenderlo, hay que combatir por la fe del evangelio. Pero claramente nos dice, compórtense como es digno del evangelio. Entonces, hay que cuidar el evangelio de nuestro comportamiento. Hay que defender el evangelio con nuestro comportamiento, hermanos. Porque a lo mejor nuestra boca lo predica bien bonito, pero con nuestro comportamiento dijera el evangelio, si hablara, dijera, no hombre, no necesitan ponerse al brinco, con tu comportamiento me tiras. No necesita la gente destruirme con su filosofía, si con tu comportamiento me estás destruyendo. Escuche bien, si el evangelio hablara, diría, no necesita la gente destruirme con sus mitologías y fábulas, con tu comportamiento tengo. A mí, que me confiaron a ti, con tu comportamiento me destruyes. Como dijera el niño, ay mamá, no necesito que me maten allá afuera. Me confiaron a ti, solamente con pensar abortarme ya está la desgracia. Y así hacemos nosotros, hermano. Hacemos nosotros que muchas veces con nuestro comportamiento podemos, ¿qué? Destruir el evangelio. Con nuestro comportamiento podemos ser enemigos del evangelio. Con
nuestro comportamiento. Y por eso es muy importante cuidar el evangelio hasta de uno mismo. De uno mismo, hermano. Porque la palabra de la verdad es poderosa, pero con nuestro comportamiento la bloqueamos. La neutralizamos, mis hermanos. Amén. Y aquí habla combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces no solamente es defenderlo, sino también combatir por él. ¿Ya vio? Dios llama al apóstol, le confía el evangelio, ahora cuida el evangelio de sí mismo, defiende el evangelio y ahora combate por el evangelio. Unidos, combatir. O sea que no hay que esperar solamente aquí, sino hay que ¿qué? Combatir por el evangelio. Amén. Mire lo que dice el 2:22. Pero ya conoce los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Me gusta este término de Timoteo, que dice que ha servido como hijo a padre. ¿Sabe qué significa servir como hijo a padre en el evangelio? Es que para Pablo el evangelio era como su negocio. Acuérdense que dijimos que la evangelización son los negocios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dijo Jesús, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Hijo, Padre, sirve, cuida, trabaja en los negocios como que si fueran de Él, pero son de su Padre. Entonces cuando hablamos de Timoteo, ese corazón es lo mismo. Dios le confió el evangelio a Pablo. Dios me puso aquí con Pablo y yo me ocupo de los negocios del evangelio que trae Pablo y yo trabajo como que si yo fuera Pablo. Y por eso, hermano, allá andaba Timoteo, que además Pablo le tenía que rogar que fuera a los mandados, porque él no se quería separar. Él tenía que estar en los negocios, él quería estar en los negocios. Entonces, ¿qué quiere decir? Como hijo a padre, significa que aquella persona que dice, Dios le encargó el evangelio al pastor, yo voy a cuidar el evangelio, yo voy a trabajar en el evangelio, yo lo voy a defender, yo lo voy a combatir, tal y como lo hace mi padre. Eso es ser hijo a padre. ¿Ah? ¿Estás me entendiendo? Imagínate que Timoteo dijera, no, Pablo, pero yo no creo que Dios nos llamó a lo mismo. A cada quien nos da algo diferente el Señor. No decía Timoteo, no dijo Tito, Silas, todos ellos nunca dijeron eso. Ellos vinieron, hicieron suya la visión de Pablo. La hicieron suya. Algunas de las cosas que Dios algún tiempo nos dijo: mientras el ministerio no haga suya la visión que te he dado, nunca van a poder ser esa unidad que se requiere. ¿Por qué? Porque en hace tiempo yo meditaba y veíamos que decían, bueno, estoy aquí pero un día me voy a ir, estoy aquí pero un día voy a hacer esto, estoy aquí pero a lo mejor no tengo que hacerlo así, o yo tengo lo mío. Y eso nunca hace que haya ¿qué? Una unidad. Todos los que anduvieron con Pablo, hermano, nadie tuvo otro interés más que defender el evangelio de Jesucristo, predicarlo. Y todos los que tuvieron otro interés se terminaron yendo del ministerio de Pablo. Pero unos se fueron para el mundo y otros se fueron para adueñarse de la iglesia y hacer un lado a Pablo. ¿Entienden? Eso es bien importante. Cuando aquí dice que Timoteo servía como hijo a padre, es que él también cuidaba el evangelio como Pablo, defendía el evangelio como Pablo, combatía por el evangelio como Pablo, y él también cuidaba que el evangelio no se distorsionara, cuidaba que el evangelio no fuera desviado, pervertido, corrompido. Ese era un hijo a padre. Porque cuando dice hijo a padre no estaba hablando del cariño. Ay, papi, Pablo. Pablo es como mi papi. Ay, quiero mucho a Pablo como un papá. No había sentimientos de ese tipo. Era por esto. Amén, mis hermanos. Y es algo muy importante que nosotros debemos de entender. 4:3 dice: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí nos vemos, mira, aquí están dos mujeres. Aquí vemos mujeres
que ayudes a estas. Y estas era la hermana Evodia y Sintique. Checa, dice, combatieron con Pablo juntamente en el evangelio, pero ellas dos como que no compatían. Es lo que traía Pablo en el ministerio. ¿Ah? Uno tiene la idea que el ministerio debe ser perfecto, porque si no pensamos que ya la unción no se va a mover. Pero ayer dijimos que lo que se requiere es disposición y decisión. Porque somos seres humanos, tenemos diferentes caracteres. Pero estas hermanas, aunque medio no tenían el mismo sentir, pero combatieron juntamente con Pablo, ¿en qué? En el evangelio. Entonces, están combatiendo, o sea, que no eran cualquier hermanitas. Eran hermanas que también entendieron la visión de Pablo y la defendían y cuidaban el evangelio juntamente con Pablo y combatían juntamente con Pablo, hermano. O sea, lo mismo. No andaban hermanas que ya por ahí se iban y dicen, ay, gloria a Dios, ya nos deshicimos de Pablo. Ahora que vamos a predicar como yo quiero. No, hermano. No, de hecho, cuando alguien quiere predicar lo que quiere, saliéndose del orden, ya no está calificado para ser un ministro. Porque para que alguien sea un ministro dice que sea retenedor de la palabra tal y como fue enseñada. Nada de que yo ahora le hago sus arreglos. Tal y como fue enseñada. O sea, quizá la expresión es diferente, pero sí cambiar lo que se está enseñando. A lo mejor yo predico una verdad usando la planta, usted la predica usando el agua, pero la verdad es la que tal como se enseña. Los métodos son diferentes, pero no la verdad. Eso es algo muy importante. Y nosotros vemos aquí, ¿no?, que combatieron juntamente con Pablo. Y cuando dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿Cómo se atreve a decir? Hoy en día dicen, ay no, el pastor que piensa que somos sus siervos. Pues sí. ¿O qué significa colaboradores míos? ¿Eh? Pues a mí se me encomendó el evangelio. Se me confió. Y cuando Dios los puso acá es para que me ayuden a desarrollar eso. Y los que están ayudando, dice, mis colaboradores. ¿Por qué? Porque fueron colaboradores, porque a mí se me entregó el evangelio, a través de mí traspasó a ustedes. Ahora me están ayudando en la gran comisión que me encomendó Dios. Y de eso dijo, colaboradores míos. Y agárrate. Y ahí habló del siervo de su Señor. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? Y estaba hablando relacionado, algo parecido. Mis colaboradores míos. Hay que diga yo, hermanos, no, hermano, él es colaborador mío. No, tú eres siervo de Dios, que tienes que estar. Ya parece que ya eres el siervo del pastor. Bueno, no soy siervo del pastor, pero soy siervo de lo que trae el pastor. Porque él es siervo del evangelio y yo también. Y ahí donde Pablo decía colaboradores míos. Pero para ser colaboradores, hermano, era gente que ya había madurado en la visión de Pablo y que ya los podía mandar por un lado y por otro lado. Y estaban desarrollando la visión que llevaba Pablo. Llenar la tierra del evangelio. Eso es algo muy importante. Amén, mis hermanos. Muy importante, mis hermanos. Combatir. Amén. Y ya más adelante vamos a ver algo muy importante. En 1 Tesalonicenses 2:4. ¿Amén? ¿Qué nos dice? Vamos a ver 3:4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros,
aunque podamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Que nos vemos aquí algo muy importante, muy importante. Dice, fuimos aprobados por Dios para que nos confiase que... Escúcheme bien. No a cualquiera Dios le confía el Evangelio. Hay muchos que nos han preguntado, ¿pero qué las otras iglesias no les puede revelar Dios el Evangelio? Pues sí, sí puede, pero a quien nos lo confió fue a nosotros. ¿Pero quién acaso no es el mismo Dios? Sí, sí es el mismo Dios, pero no son los mismos corazones. Porque al menos delante de mi Dios y en Él me glorío. Que al menos este corazón busca verdad. Anhela verdad. Y cuando la encuentra se la come y no la cambia. Aunque su propia humanidad vaya a los brincotazos, fallando y cayendo y levantándose, pero aquí no cambia la verdad. Y hay otros que, hermanos, ya ahorita están así, no funciona con la iglesia, ya cambian la verdad por otra visión. Esa visión no funciona, ya la cambian y ahora ya traen otra visión. Y así como ahí andan cambiando de visiones y de verdades doctrinales de diferentes movimientos. Y yo no, hermano. Gloria a Dios por aquel que trae la verdad que traemos, y pues Dios ayuda a aquellos que no la traen. Pero nosotros, hermano, es la verdad del Evangelio. Entonces, aunque todos, Dios quisiera revelar el Evangelio a todos, pero no todos lo quieren recibir. Amén. Entonces, y mira, ¿por qué dice que confió el Evangelio a Pablo? Está hablando. Dice, así hablamos. ¿Hablamos cómo? Como Dios nos lo confió. 1. 2, no para agradar a los hombres. Nosotros soltamos el Evangelio porque así lo dice Cristo y así le agradamos a Él. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Y grábate esto, hermano. Hoy en día la mayoría predica palabras lisonjeras. Vienen como, ay señora, mire que Dios le ama, y Dios, usted es muy especial para Él, y Él tiene un regalo maravilloso para usted en este día. Esas son palabras lisonjeras, que aunque sí son verdades, pero las están usando como gancho. Las están usando para manipular. Dice, ni encubrimos avaricia. ¿Qué quiere decir? No es que me hago muy piadoso y le estoy predicando el Evangelio para que me den una ofrendita o a ver qué me dan. Porque porque Jesús dijo que a donde yo vaya a predicar, lo que me den de comer es mi salario. Entonces, si están predicando, pero están predicando a la persona, pero están esperando a ver que ya están cocinando, ¿no? Y siguen predicando y todo, y están esperando, pues a ver, aunque sea algo que nos ofrezcan. Y eso es encubrir la avaricia. Amén. Y dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podamos hacerle carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos como la nodriza. ¿Qué quiere decir? No venimos buscando nada de ustedes para no serles de carga. ¿Por qué? Cuidamos la predicación del Evangelio. No digan, ay, hay que cocinar algo porque van a venir los hermanos a predicar, a compartir, hay que darles un taco. Esa es una carga. Y Pablo cuidaba de no ocasionarle una carga a la gente, así como que me tengan que dar. Pues a veces dicen, hermano, ay hermano, hubiera avisado. ¿Para qué? Pues aunque sea para prepararle algo especial. Lo que hay es bueno, hermano. No, pero es que usted se merece. Yo lo que me merezco, yo sí merezco algo. Yo sí me merezco algo. Que cuando yo vaya a hablar contigo o vaya a visitarte, yo merezco ser escuchado. Eso sí me lo merezco, ¿verdad? Pero si no me escuchan, pues ya ni hablar. Hay personas que no me escuchan y luego dicen, pues ahora coma pollito, y el pollo ni me sabe.
¿Estamos entendiendo? Porque la voluntad es que hagamos ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que merecemos? Ser escuchados. Eso sí, mis hermanos, ¿qué ni qué? Amén. Entonces, yendo más adelante, algo muy importante. ¿Por qué debemos de cuidar el Evangelio? Véngase a 1 Timoteo 1:11. Y quiero que esta palabra se te haga un rema en tu vida en este día. ¿Qué nos dice? Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué es el Evangelio? Glorioso. ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Algo glorioso. ¿Qué es el Evangelio? Algo glorioso, hermano. Y tan glorioso que en 2 Timoteo 1:10 nos dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí está. Más clarito ni el agua. ¿Por qué debemos de cuidar el Evangelio? Porque el Evangelio es ¿qué? Glorioso. Del Dios bendito. Hermano, si usted se pone a meditar en eso, usted se da cuenta que tiene en su corazón un depósito glorioso. Que vale la pena cuidarlo, defenderlo y combatir por él. Por eso aquí el apóstol el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire lo que dice en 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ah? Sufre aflicciones, ¿por qué? Participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué? Porque dijimos que por el Evangelio se han hecho ¿qué? Enemigos. O sea, por el Evangelio viene enemistad. ¿A mí? Entonces ahí tenemos lo que es el mensaje. Y vamos a terminar en un texto que es 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Aún Cristo resucitó por el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, hermano. Del linaje de David. Resucitado de los muertos, ¿cómo? Conforme a mi Evangelio. Bueno, algo que voy a corregir. Dije, resucitó por el Evangelio, no, conforme al Evangelio. Porque el Evangelio declara la resurrección de él. Conforme al Evangelio, no por el Evangelio. Porque él es el Evangelio. Amén, mis hermanos. Entonces, ya entendiendo esto, tenemos que entender algo. Él nos llamó, nos apartó para predicar el Evangelio. 2, lo confió a nosotros. Por lo tanto, cuidemos el Evangelio.
y defendamos el Evangelio y combatamos por el Evangelio, y en eso seremos como hijos a Padre, colaboradores de Pablo, colaboradores del pastor, colaboradores de Cristo Jesús. Amén. 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 Este mensaje es de responsabilidad. Por eso no se oye tanto los aplausos.